Muy buenas noches, bienvenidos a la clase 2 del curso de Python. En esta clase vamos a ver temas como tipos de datos, variables, nombres de las variables, integers y floats, conversiones, formatear cadenas, operadores y redondeo. Estos temas son básicos en Python y en cualquier lenguaje de programación. Para los que lo dominen ya, se les va a hacer fácil para qué es una variable o qué es un tipo de datos. Y para los que no, vamos a sentar las bases para que lo puedan comprender. Pero lo primero que quiero hacer es venir y resolver el proyecto de la clase pasada. Así que vamos a comenzar entrando al Classroom y les voy a mostrar lo que les había dejado. Recuerden que aquí están los videos y también en YouTube, ¿verdad? Pero aquí se los tienen de manera directa, ¿verdad? Así que tenemos el proyecto, ¿verdad? Que les estaba diciendo, que decía varias cosas. En teoría había que crear una marca de cerveza. Ya se los había leído en la clase pasada. Pero aquí en negrilla está explicado básicamente lo que vamos a hacer. Vamos a crear un código en Python que le pide a un amigo que responda a dos preguntas que requieran una sola palabra, cada una, y que luego muestre en pantalla esas palabras combinadas para formar una marca de manera creativa. ¿De qué? De cervezas. ¿Cómo vamos a llevar a cabo? Con lo que vimos en la clase pasada, que era básicamente la creación de una cerveza, ¿verdad? Entonces vamos a ir a PyChart eh, para que el resultado sea original y creativo y cómico. Si quieres podemos agregar dificultad al desafío. Te sugiero que intentes que el nombre de la cerveza se imprima entre comillas. Recuerda que hay diferentes formas que la función print muestre entre comillas un string y que ingrese la impresión final a menos dos líneas utilizando saltos de líneas. Así que vamos a ver si podemos hacer todo eso. Así que vamos a ir a PyChart y vamos a intentar hacer el- este proyecto, ¿verdad? Creo que lo guardé acá. La vez pasada les expliqué cómo instalar este entorno de desarrollo. Pueden usar cualquiera, ¿verdad? Ese es el que uso yo. Vamos a esperar a que cargue porque tarda un poquito. O si gustan, esta versión me está cargando un poquito lento, así que voy a poner PyChart nuevamente. Y aquí hay varias de las que tengo instaladas. Voy a usar la que usaba anteriormente, que es esta. Esta creo que carga más rápido. De hecho, me salió una exception file. Vamos a. Muy buenas noches, bienvenido. Me cargó PyChart. Voy a volver a probarlo. PyChart. Vamos a probar con este. Bueno, no está funcionando, creo. Ahí está. Veamos, pues. Vamos a que cargue. Y aquí voy a crear un nuevo proyecto llamado día 2. Podemos ir a proyectos o podemos crear un nuevo proyecto. Acá, permítame, esta versión no se puede porque no es community. Para esto tan fácil no es tan importante usar PyCharm. Así que por hoy les voy a enseñar otro IDE llamado en internet, pues si no pudieron instalar la vez pasada PyCharm, hagamos algo diferente. Ya viendo que me tiró un error, entonces voy a tener que arreglar eso. Entonces, una opción cuando les pase esto es ir al navegador y escribir Programis Python.
Y aquí puede también programar en Python, como les decía la vez pasada. Y vamos a hacer ese programa que nos dice ahí. Vamos a venir y vamos a hacer un programa que nos haga dos preguntas. Podemos hacerlo con un print. Y dentro del print podemos poner bueno, vamos a usar un input y luego le voy a usar los print input. Dos preguntas simples, ¿verdad? Ingresa un color. Y nos sale ingresa un color, por ejemplo, rojo. Solo nos dejó ingresar el color. Si se dan cuenta, esto aparece como que pegado. Entonces lo que podemos hacer es dejar un espacio en blanco para que no salga pegado el color que nosotros pongamos. Ahora, enter y se acaba el programa, ¿verdad? Una sola línea que hemos hecho hasta ahorita. Ahora bien, si quisiéramos que nos mostrara el color, podemos venir y utilizar un print antes del input. Así que primero nos va a pedir el color y luego nos va a mostrar el color. Por ejemplo, si yo le pongo ingreso un color rojo, le doy enter y me sale abajo rojo. Si queremos concatenarle algo, lo podemos hacer. Tu color es, ojo que no trata de colores este programa, pero solo para mostrarlo, le podemos poner esta concatenación del input, que es un string, vamos a ver más adelante que es un string, y le va a añadir tu color es. Así que si ponemos ingresa un color rojo, tu color es rojo, le va a agregar. Pero no estamos viendo colores, estamos viendo marca de cervezas. La marca de tu cerveza es, y si yo le pongo un color verde, la marca de tu cerveza es verde. Miren que voy llenando poco a poco. Todo lo estoy haciendo en una sola línea. Y vamos a ver que esto es muy útil en Python, que se pueden hacer muchas cosas en una sola línea. De hecho, hasta podemos poner así, eh, bajarlo, ¿verdad? Pero vamos a trabajarlo en una sola línea. Y que nos lo baje solo el Programmist. Pero el programa decía que fueran dos preguntas. Así que le puedo preguntar un color y que nos ingrese, por ejemplo, otra pregunta que se resuelva con una eh, palabra. Eh, ¿Cuál es tu país favorito? O sea que le va a preguntar dos cosas. Ahora, en el print va a ir un input que le pregunte cuál es tu país favorito y le va a preguntar el color. Ingresa un color rojo. Y tu país favorito, Brasil, por ejemplo. La marca de tu cerveza es Rojo Brasil. Muy bien, voy a venir y le voy a poner un signo de pregunta acá. Y le voy a dejar un espacio para que se mire mejor. Amarillo. ¿Cuál es? Ingresa un color amarillo. ¿Y cuál es tu país favorito? Argentina. La marca de tu cerveza es Amarillo Argentina. Podría ser así, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, esto aparece junto. Para poder venir y concatenarle también un espacio, lo puedo hacer así. En medio de cada input, sumarle un espacio en blanco. Así me pide nuevamente. Ingreso un color, Argentina, y verde. Ah, perdón, ahí lo puse al revés. Lo voy a volver a correr. Un color verde y, por ejemplo, Alemania. La marca de tu cerveza es Verde Alemania. Ahora no sale junto porque le acabo de concatenar eh, un espacio. Veamos si podemos resolver los métodos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los? Si podemos resolver la parte de los retos, ¿verdad? Y esta dice de la siguiente manera. Que
La idea es que el resultado sea original y te sugiero que intentes que el nombre de la cerveza se imprima entre comillas y, y que la impresión final sean al menos dos líneas. Vamos a ver. La impresión final. Vamos a ver. Primero vamos a ver lo de las comillas. Si se dan cuenta, esto aparece sin comillas. Para agregar una comilla al principio y al final tendría que hacer lo siguiente. Tendría que venir y sumarle. Voy a quitar esto. Sumarle acá, antes de este input, unas comillas. Pero no puedo usar comillas. ¿Por qué? Porque esto me lo lee como tres comillas. Así que yo usaba la barra anversa aquí para abrir comillas. Vamos a ver cómo se va viendo. Ingreso un color eh, azul. Y tu país favorito, Guatemala. La marca de tu cerveza es Azul Guatemala. Ya pudimos poner las comillas al principio. Ahora sería ponerlas al final, que sería esto. Aquí. O sea que al final le voy a poner unas comillas. ¿Por qué uso un verso y comillas? Porque no puedo meter comillas dentro de las comillas. Como les mostraba la vez pasada. Y es un color eh, negro. O mejor blanco. Aunque blanco no es ni color, ¿verdad? Por ejemplo, naranja. Y un país favorito, Honduras. La marca de tu cerveza es Naranja Honduras. Miren, le acabo de agregar comillas al principio y al final. Entonces, programar es ir resolviendo cada uno de los problemas. ¿Qué personas pueden programar? Todos. Pero sí hay un requisito: el que les guste resolver problemas. Ahora, lo último es que nos aparezcan dos líneas, creo yo. Entonces, el resultado final. Podemos venir y acá, acá. La marca de tu cerveza es, poder ponerla en una línea y Naranja Honduras en otra. Así que antes de agregar estas comillas, puedo yo también agregarle un salto de línea. ¿Cómo? Pues le pongo barra N. Y eso es lo último que me piden. Ingreso un color rosa. Y Jamaica como país favorito. La marca de tu cerveza es Rosa Jamaica. Y ahí estamos. Este programa, si se dan cuenta, lo he hecho en una sola línea. Y lo hice a propósito, solo para demostrar la potencia de la sintaxis simple de Python. Que en una sola línea acabo de crear todo esto, ¿vean? ¿Podría usar más líneas? Claro que sí. Para los que están acostumbrados a programar lo pueden hacer. Pero en este caso les voy a pasar la línea para que ustedes la prueben poner en su editor favorito y vean si funciona. Así se hacía el reto. Y les aconsejo que lo cambien por las preguntas que ustedes quieran. En vez de un color pueden poner otra cosa. Y en vez del país pueden poner otra cosa. Así se resolvía el reto. ¿Dudas, mis estimados? No, todo claro, profe. Dígame, Eddie Mazariegos. Sí, profe, buenas noches. Buenas ¿Sí noches. me escucha? Sí, claro. Fuerte y claro. Dice que tenía una duda. Por Claro, ejemplo, las palabras, las respuestas de las preguntas, esas se asignan implícitamente a una variable. claro. No hemos tocado el tema de las variables. Y de hecho, esto no guarda nada, solo muestra. El programa se sale sin guardar nada. Pero haciéndolo de otra manera, por medio de variables, se pudo haber agregado una variable al primer input y al segundo input. No usé variables porque es el tema de hoy. La clase pasada no hubo variables. Hoy les voy a mostrar cómo hacer variables. Entonces, las variables hubieran sido útiles acá para guardar los valores, pero no lo hice adrede porque hoy lo vamos a enseñar. Dígame. Ah, sí, pero no, no, solo ahí está claro. Ah, Sí, muy pues, bien. es que como estaba leyendo las presentaciones que nos envió, entonces, por eso era mi pregunta, que decía que implícitamente se asignan. Sí, correcto. Ahí se designan implícitamente. No hay todavía uso de variables, pero sí lo vamos a usar.
Voy a ver si logro hacer funcionar esto. Porque no sé, me preocupa que esto no esté funcionando. Vamos a ver. Porque voy a tener que instalar nuevamente. Esta mi PC tiene el 100% del CPU. Calculo yo que tengo problemas con la RAM y es porque necesito un formateo. Pero ya lo voy a arreglar esto. Parecer no va a querer hoy. Así que vamos a hacerlo de la siguiente manera. No va a funcionar. Bueno, otra opción para trabajar Python en vez de programas podría ser online GDB. Aprovechemos a ver las herramientas que tenemos online. Y estuvo bueno que hoy no funcionara porque vamos a ver que si usted tiene instalado lo puede hacer en internet. Pero ojo, no siempre es lo más recomendable. Esto solo es para probar y de manera didáctica. En Online GDB tenemos acceso a esto que nos permite también escribir en códigos de varios lenguajes. C++, C, pero si yo elijo Python 3, me deja imprimir en Python 3. Y miren, es lo mismo que estaba en Programmings. Y aquí eh, puedo poner algunas opciones, como por ejemplo el modo oscuro, el editor en Emacs o Beam, en la letra más grande, en Lurch, y hasta los tabuladores. Podemos poner el autocompletar y el word wrap también lo podemos activar. Muy bien, aquí podemos escribir en Python ahora. Otra herramienta es usar Online GDB. Vamos ahora sí a los temas que veníamos a ver. Muy bien. Número uno, vamos a ver los tipos de datos. Aquí está. Los tipos de datos en Python son tres. De hecho, cuatro. Si lo veremos de que los int y los float son diferentes. Python, en Python tenemos varios tipos o estructuras de datos que son fundamentales en programación, ya que almacenan información y nos permiten manipularla. Eh, Están los tipos string, entre comillas. Están los int, sin comillas, que son para números. Y con un punto decimal agregamos los flotantes. Los booleanos pueden ser true o false. Los podemos meter en diferentes estructuras que vamos a ver más adelante, que son las listas, los tuples, los sets y los diccionarios. Pero vamos a comenzar viendo solamente lo que es variables simples. Primero vamos a ver. Si usamos el print, podemos recordarnos que aquí podemos poner una palabra. Hola, Python. Aquí le puedo dar run y el resultado me sale aquí abajo. Miren, por si no sabían, siempre busco que me salga en consola el resultado cuando estoy comenzando a programar, ¿verdad? Hola, Python. Aquí puedo poner bienvenidos a mi clase. Y lo que hago es, entre comillas, poner eh, cadenas de caracteres, o sea, cadenas de letras. Caracteres son letras. Este es el curso de... Aquí puedo poner un salto de línea. Python de novato a experto. Miren, ya comienzo a usar dos líneas. Anteriormente solo usábamos una línea. ¿Podemos usar más líneas? Sí, claro. No es... la primera línea saca bienvenidos a mi clase. La segunda línea, ese es el curso de Python de novato a experto. Esto que está acá, les recuerdo que es un salto de línea, lo vimos en la clase pasada. Pero más sin embargo, podemos venir y ponerlo en tres líneas y va a dar lo mismo. Lo mismo, ¿verdad? En vez de ser un salto de línea, lo pongo en otra línea. Se puede hacer lo mismo. Dígame, ¿cómo se pone la diagonal? En el teclado podemos buscar lo siguiente.
Está Alt y Alt GR. Si yo pongo Alt GR, bueno, aquí me apareció, pero se va a desenmascarar que es la tecla que aparece a la par del cero, la misma del apóstrofo. Miren el apóstrofo, pero si yo pongo Alt GR y pongo esa línea, a la par del cero, me sale así. Eso sí está su teclado en español. Y ahí podemos poner el salto de línea, o como queramos ponerle. Muy bien. Muy bien, ahí tenemos las variables tipo string, pero sí, también podemos contar con números. Por ejemplo, si yo quiero imprimir 25, pongo print 25. Si yo quiero imprimir 25.60, esto ya no es un integer, esto es un float. Int se le conoce a los números enteros, int de integer y float de flotante a los decimales, o llamados de punto flotante. Y otro tipo de datos son los true o false, que se le conocen como booleanos. True y false, por favor, ponerlo en mayúscula. En JavaScript y en C++, true y false van en minúscula, pero la diferencia en Python es que la primera letra va en mayúscula. Si usted la pone con minúscula, le sale un error de los que no queremos ver, error name, error de sintaxis, que dice que falso no está definido. Tal vez tú quisiste decir falso con mayúscula. Eso es lo que dice los errores. Acostúmbese a leer los errores. No es un inglés muy complicado, pero siempre nos dice la clave de lo que estamos haciendo mal. Bueno, lo siguiente que vamos a ver son las variables. Ya vimos los tipos de datos. Ahora vamos a ver las variables. Así que, antes de eso, quiero decirle que las variables se pueden poner en estructuras de datos como listas, tuplas, sets y diccionarios. Las listas son las más utilizadas en Python y se utilizan mucho para ciencia de datos y para ordenar valores de una base de datos. Son mutables, ordenados y admite duplicados. Las tuplas no son mutables, se quedan tal y como están, son ordenados y admite duplicados. Los sets, solo como los que se conocen como conjuntos, son mutables, o sea, se pueden cambiar sus valores. El orden no importa y no admite duplicados como los conjuntos de primaria. Y los diccionarios, vamos a ver más adelante, solo les puedo decir que tienen una clave y un valor. Más adelante lo vamos a ver. Vamos a ir a las variables. Ahora sí, por eso no lo hice con variables, porque ahorita le vamos a comenzar a ver. Las variables son espacios de memoria que almacenan valores o datos de distintos tipos. Y como su nombre lo indica, pueden variar. Variable de variar. Se crean en el momento que se asigna un valor, por lo cual Python no requerimos de crearlas previamente. En lenguajes anteriores, que ustedes han visto, por ejemplo en C++, primero declara la variable que va a utilizar y le dice de qué tipo va a ser. En Python solo la utiliza y ya. Solo dice yo quiero una variable que sea así, como por ejemplo esta, y ya la utiliza. Python va a reconocer que esto es un string. Y si usted lo pone así, Python va a reconocer que esto es un entero. Así que vamos a hacer unos ejemplos de variables. Por ejemplo, el ejemplo número uno podría ser, hagamos el ejemplo ahí, país. Ejemplo número uno, ponemos país, entre comillas, Guatemala. Y un print que diga, vamos a ver cómo lo pusieron acá. Vamos así. Tu país es, dos puntos, un espacio para que lo quede junto, más país. Vamos a ver qué quiere decir esta sintaxis. La primera dice que país es Guatemala. La segunda dice que va a imprimir tu país es más lo que sea que tenga país, que es Guatemala. Lo que sea que tenga país. Tu país es Guatemala. Solo la segunda línea sale porque solo esa tiene un print. Pero si yo viniera y lo hiciera manualmente y cambiar aquí a México, tu país es México. Excelente. Pero esto tiene una variante muy interesante. Miren que aquí usa la palabra input y justamente tiene que ver con la pregunta de David Mazariegos. El input lo guardan variables. Yo no lo hice con variables en el ejercicio anterior. Ya funcionó. Yo no lo hice con variables.
Pero, aquí, ¿cómo se llama? Utilizan input y utilizan una variable, cosa que sí se puede hacer. ¿Y para qué caso se puede utilizar esto? Para preguntas y que esa variable guarde una pregunta. Vamos a ponerle una variable llamada nombre y le vamos a poner input, luego le vamos a poner, entre comillas, ¿cuál? Una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Algo muy simple. Voy a dejar un espacio para que lo salga junto y aquí un print, tu nombre es dos puntos más nombre. La primera línea le va a preguntar, ¿cuál es tu nombre? Vamos a poner, por ejemplo, Eddie. Tu nombre es Eddie. ¿Está claro hasta aquí, mis estimados? ¿Cómo trabaja Python? Noten que la sintaxis de Python es Sí, profe, ahí bastante... vamos. Muy bien, qué bueno que vamos. Python es, es una sintaxis muy, muy fácil de ver, ¿verdad? Pero no se confíen, porque después más adelante vamos a ver que se pueden trabajar cosas bien potentes con esto, con esta sintaxis fácil, perdón, fácil. Cosa que si hiciéramos en Java no sería nada eficiente. Muy bien. Otra variante, num1 55 y num2 45. Usando variables podemos hacer num1 igual a 55 y num2 45. Y si ponemos print num1 más num2 va a salir 100. La primera variable da un 55 y la segunda variable da un 45. La tercera línea va a ser 55 más 45 y lo va a aceptar. No puedo sumar cadenas de caracteres con enteros. Y si quiero sumar un número flotante con un entero, me lo convierte en flotante el resultado. Tampoco puedo sumar booleanos con, ¿cómo se llama? Con números enteros o cadenas de caracteres. Y entonces eso sería un ejemplo, una variante de esto. Esto sería bueno que lo anotaran. Es que le podamos poner un input a esto. Vamos a poner input. Ingresa un primer número. Dos puntos y luego un input que diga ingresa un segundo número. Esto sería muy útil para hacer una calculadora, por ejemplo. Y me dice ingresa un primer número, 25, y nos va a salir, y si pongo más 5 nos va a salir supuestamente 30. Pero vamos a ver que nos sale, esto hasta se ha convertido en meme, ¿verdad? Cuando tu primera calculadora, ¿verdad? Y esto está mal, hablando de matemáticas, porque 25 más 5 no es 255. Aquí simplemente, vamos a ver más adelante que vamos a ver un tema llamado conversiones, se lo voy a adelantar. Si yo le pongo acá entre, ¿cómo se llama? Entre paréntesis la palabra int, lo que hace es venir y los números que yo ingreso en el input, después de tomarlos como string, porque por eso se concatenan, se ponen a la par, porque los toma como que fuera strings, los convierte en números enteros. Y así ya me permite sumar 25 más 5 y me va a dar 30. Ojo a eso, ¿verdad? Cuando estoy intentando sumar, lo que debe de saber que un input siempre recibe los valores y los convierte en string. Para convertirlos en enteros, debe usar un int antes del input. Así que ojo al dato. Ojo al dato ese. Entonces con eso tenemos ya la segundo material llamado variables. Vamos a ir ahora a nombres de variables. Las variables llevan unas reglas.
Estas reglas debemos de seguirlas porque unas son para que funcione y otras son para que sea más entendible el código. Existen convenciones y buenas prácticas asociadas al nombre de las variables creadas en Python y en todos los lenguajes, ¿verdad? Las mismas tienen la intención de facilitar la interpretabilidad y el mantenimiento del código creado, cosa que es importante en Python. Legible. El nombre de la variable es relevante según su contenido. Por ejemplo, num quiere decir número y por ejemplo, número, y yo guardo un número ahí. Por ejemplo, 8 guarda un número. O sea que esto debe de ser correspondiente a lo que aparezca acá. A veces, por rapidez, hacemos x igual a 8, como que matemáticas, ¿verdad? Pero x no me dice nada. Aunque sí podría aparecer, ¿verdad? Pero tampoco voy a poner casa igual a 8, ¿verdad? Como que tiene menos legibilidad. Entonces es importante ponerle al nombre de la variable, por ejemplo, si se llamara nombre y Luis, eh, el nombre de lo que contiene. Si por ejemplo yo pusiera el nombre academia, este es el formato de usar una mayúscula después de la primera letra o segunda o posteriores. Se llama camel case. Este dice que si hay dos palabras pegadas, dos palabras, si la variable consta de dos palabras y lo vamos a hacer juntas, la segunda palabra debe de aparecer con mayúscula, la tercera y las demás. Por ejemplo, si se llamara nombre de academia, tres palabras y las que van después de la primera van con mayúsculas. Entonces la variable tiene que ver con el contenido para tener una buena práctica en programación. Unidad. No existen espacios. Puedes incorporar guiones. Si queremos hacer una variable no podemos hacer esto. Nombre de la academia. Porque si yo pongo esto, me va a decir que tengo un error. El tipo de error es un invalid syntax. Que no, esta sintaxis no la admite Python. Entonces, para hacer eso, si yo quiero usar guiones, puedo usar de estos. Pero deben de ser los bajos, ¿verdad? Porque si aquí dice guiones bajos. Otra cosa, si yo intento poner guiones, me sale como que fuera resta. Así que en Python no se puede hacer lo que en muchos lenguajes sí se puede usar guiones. Aquí serían los guiones, pero los bajos, ¿bien? Sin errores. Otra ¿cómo se llama? De las reglas, que omitimos los hispanismos. No usen variables con letra ñ. Por ejemplo, la variable año no me va a salir ningún error. Año 2023. No tengo errores, pero lo evitamos porque, para comenzar, las letras en español latino no son amigables con los teclados estadounidenses o en inglés. Aparte, una persona que habla inglés no va a entender que usted al poner año no va a entender esa letra porque en el alfabeto de ellos no aparece. Entonces, por lo regular ponemos para poner una ñ, año. Y ponemos print en qué año decidiste. Aquí sí lo podemos poner, miren. Decidiste ser un gran programador. 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 Más año. Aquí está. Y me sale un error. Vamos a ver por qué. La forma de concatenar números con letras, una de las formas es usando la coma. Si se dan cuenta aquí, como que lo estoy intentando sumar. Entonces me va a detectar que eso es un string y esto es un integer y los va a unir sin concatenarlos. Entonces, para poner números con letras, ponemos la coma en vez del más para que no me salga error. Así que es bueno saberlo.
Dice que no se pueden incluir símbolos para las variables, o sea, no podemos venir y poner, por ejemplo, mi nombre igual a Luis. Me sale que es una sintaxis inválida, no puedo usar símbolos para las variables. No podemos comenzar también por números, por ejemplo, no le puedo poner 2023 nombre a una variable, porque también me sale que sale un invalid syntax. Entonces no podemos utilizar números para comenzar las variables. Y por último, dice que no podemos utilizar palabras reservadas. No puedo usar print como variable. Bueno, aquí esto me va a salir error, pero si pongo input o for, vamos a ver una palabra reservada que no hay. For, por ejemplo. For es una palabra reservada que no se puede utilizar. If tampoco, ¿verdad? Y muchas de las palabras reservadas no se pueden utilizar. Así que evitémoslas para las variables. Porque aparte se mira confuso que utilice palabras reservadas para variables. Entonces, vamos siguiendo con este bonito lenguaje, ¿verdad? Vamos a ir a los integers y floats. Existen dos tipos de datos numéricos básicos en Python, el int y el float. Como toda variable en Python, su tipo queda definido al asignarle un valor a la variable. O sea que al momento de poner la variable, se queda su valor. Y la función type nos permite obtener el tipo de valor almacenado. Int o integer es un número entero, positivo o negativo, sin decimales, de un largo indeterminado. Y un float es un número de punto flotante. Es un número que puede ser positivo o negativo, a su vez contiene una o más posiciones decimales. Entonces, vamos a ver los integers. Por ejemplo, yo pongo el número 1 y le pongo un 5. Y si imprimo el número, me sale el número, ¿verdad? Si yo quisiera saber de qué tipo es, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner un print y le pongo antes la palabra type. Type es una función que nos muestra de qué tipo es el número que estamos trabajando. Yo quiero saber qué tipo es número 1. Me tira que es de la clase int. Que es de la clase int o entera. Número 1 igual a 5. Print número 1 y el tipo es número 1. Si yo pusiera 5.8, voy a borrar esta línea y la voy a hacer aparecer después. Me sale 5.8. Pero si yo quisiera saber de qué tipo es, le pongo type antes del número, ya no es int. Vamos a ver de qué tipo es. Float. Es, es un número de punto flotante. Le dicen a esos. Así que eso es lo que podemos ver acá en este PDF que existen ¿cómo se llama? Los int y los float. ¿Verdad? Y podemos sumarlos, podemos operarlos entre ellos. Muy bien. Vamos poco a poco. Esto es para ir comenzando desde novatos, ¿verdad? Aunque hay quienes ya conozcan, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ir a las conversiones. Yo les dije que eso se lo iba a explicar después, ¿verdad? Porque nos pasaba el error, este, con una calculadora, por ejemplo, si yo ponía print, vamos a ver, y número 1, y le ponía un input, ingrese, ingrese un número, al momento de imprimirlo, me sale el número sin ningún problema. Ponemos 80, le doy enter y no hay ningún error. El error va a pasar desapercibido. De hecho, no hay errores. Lo que va a pasar desapercibido es que
Esto no es un número, sino que es una cadena de caracteres, son letras. O sea, eso lo va a tomar como letras. No nos muestra comidas ni nada, ¿verdad? Pero si lo quisiéramos sumar, como les mostraba la vez el ejercicio anterior, ¿verdad? Si ponemos ingrese un número e ingrese otro número, obviamente número 2, número 1 más número 2, y yo ponía 2 y 2, la suma me iba a salir 22. Está como aquel meme que dice mi pasión es programar, ¿verdad? Y les aparece eso. Entonces, para quitar ese error, le podemos poner un int antes del input para que antes de pasar a hacer la operación me lo convierta en un entero. Por ejemplo, 2 y 2 es 4. Ahí estamos. Funciona con int y funciona con float. Otra voy. 2 y 2, 4, pero punto cero. Una duda. ¿Qué variables puedo utilizar para colocar un signo de ¿qué? Un signo, ¿cuál es ¿qué variable puedo usar para colocar un signo, no sé si está completa la pregunta? ¿Qué variable puedo utilizar para colocar un signo de? ¿Cómo así? Ahí sí la pregunta me dejó así como que pensativo. ¿Será que puede ampliar más la pregunta? Creo yo que no está completa o... Ah, ya. ¿Qué variable puedo utilizar para colocar un signo de, ya sea de más o multiplicación? Mejor usar string. Porque todo lo que no sea número, que sea cadena de caracteres. Por ejemplo, muy buena pregunta y nos va a servir como base para continuar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera poner número 1, lo voy a poner como un input, ingrese acá, ingrese un número. Y yo quisiera acá número 2, va a ser un input, ingrese otro número. Muy buena pregunta, me va a servir para hacer esto y no lo había pensado nunca así. Signo. ¿Qué variable puedo utilizar? Pues un string. Así que aquí vamos a poner un print. Vamos a ver la diferencia de hacer una concatenación y una operación. Vamos a ver. Con este print sería número 1 más signo número 2. ¿Qué va a hacer? Va a agarrar el primer número, le va a agregar el signo más concatenado y el número 2. Por ejemplo, 55 y 6. Va a ser 55 más 6. Y esto lo puedo concatenar como que fuera una cadena de caracteres. La operación es... Y esto sería como que explicativo. Permítame, aquí la operación es... Y ahí se acuerdan que... Ah, sí, le falta más. Esto sí lo puedo operar, sí le puedo poner más porque... Sí le puedo poner más porque son cadena de caracteres. No me va a salir ningún error. 55 y 6, la operación es 55 más 6. Esto me va a servir para concatenarlo, pero ojo, si yo quisiera operarlo es diferente. Print resultado, pongámosle. Pero como ahora ya le voy a poner a la par de una string un número, ya voy a usar en vez de más una coma. Y aquí voy a poner número 1 más número 2. Entonces yo quisiera poner un signo más y guardarlo en una variable, use una cadena de caracteres. Por ejemplo, 55 y 6. La operación es 55 más 6 y el resultado es 556. Otra vez. Ahora, si yo lo pongo aquí como int, me va a salir un gran error, así como lo venía haciendo. Y por eso es bueno que salgan estas dudas, miren, para ver que por cambiar una cosa podemos arruinar otra. Pero si sabemos bien qué estamos haciendo, esto nos va a hacer la vida más fácil. O sea, el saber qué estamos haciendo.
Ahora, 55 y 6. Y ahora me sale error arriba y no abajo. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, quitemos el int acá y podemos cambiarlo a entero aquí abajo, miren, y no arriba. Python nos permite hacer todo esto. Solo en el momento que la vayamos a utilizar. Esta dirá que la variable es string, pero al momento de desplegarla, que me la muestre como entero. Number was closed, línea 5. Falta, aquí fue abierta, aquí fue cerrada. Miren, error en línea 5 dice, eh, este signo de acá nunca fue cerrado. Así que leer esto nos sirve mucho para saber qué errores tenemos. 55, 6. Ahí está. Ahora sí, nuestro programa funciona. Miren. ¿Dónde pongo el int? A veces importa, ¿verdad? Y eso sería básicamente, nos falta formatear cadenas. Vamos a ver operadores y redondeos. Y vamos a ver. Ah, vamos a ir a formatear cadenas. ¿Y qué es eso de formatear cadenas? ¿Cómo sé dónde poner el int? Muy buena pregunta. Pues tiene que ver el contexto. Si lo ponemos acá, va a guardar la variable como que fuera entera. Y si la queremos usar como cadena de caracteres, no la podemos utilizar. En este contexto sería más útil ponerlo acá, porque queremos que primero nos sirva como cadena de caracteres en la línea 4 y que después nos funcione como enteros en la línea 5. Entonces, ¿dónde lo pongo? Lo puedo poner aquí o acá. Aquí lo usamos anteriormente y acá en la línea 5 en esta manera. Entonces, ¿cuándo va a ser? O sea, la pregunta es, ¿cómo sé dónde ponerlo? Si arriba o abajo, eso va a depender de qué esté trabajando, ¿verdad? Depende del contexto. Si usted necesita que sean siempre valores enteros, pues póngalo arriba, no hay problema. Pero si no, póngalo hasta que salga el resultado. Entonces, eso creería yo que sería una mejor forma de ¿cómo se llama? De enfocarlo, ¿verdad? De explicarlo porque básicamente no como que hay siempre Este, una manera. y, si y si fuera decimales, Y si fuera decimales también lo podemos poner. Y aquí también sería o sea, mejor ponerlo acá. También lo mismo. no sería el float, ¿verdad? Sí, 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 ¿verdad? Cambiaría la variante a float, ¿verdad? Ajá, abajo a float. Float. Sí, porque el int no permite que sea decimales, al menos en C++ no permite eso. Sí, ese Creo que más aquí no tampoco. permite que el int, ¿verdad? Ajá, es int o integer también como estoy trabajando. Por ejemplo, nos permite poner 5.6 y 8.9 y nos sale la respuesta en decimales. Ojo, otra vez no lo puse arriba porque me sirve otra vez nuevamente que aparezca abajo como int o float. Nos sirve que nos aparezca como int o float. Miren, aquí Mira, vamos. y si yo quiero escoger si yo quiero escoger el signo, por ejemplo, Ah, sí, sí. Si usted quiere con el signo, pues ya, más que yo adelante tenga vamos. esa variante de Sí, elegir cuatro opciones, por ejemplo, sumar, restar, multiplicar, en o un todavía momento. no estamos en eso. Yo creo que estamos unas 2 semanas, no, una semana y media antes de eso. Pero utilizaríamos la palabra reservada if, que quiere decir sí. Sí, ¿verdad? Y Son las posibles de que si no se cumple esto, pasa a lo siguiente. Si no se cumple esto, pasa a lo siguiente. Hasta aquí sigue como un switch, algo así, ¿verdad? así es, el if y el switch son primos hermanos, son muy parecidos y todos sirven para lo mismo, ¿verdad? Para, si no se cumple una opción, que se cumpla otra. Eso va con el while, ¿verdad? Y lo podemos hacer que se repita muchas veces también utilizando un while. A mí me gusta mucho utilizar while para mis programas para que se repita Sí, muchas es veces. más buenas prácticas. Ajá. Vamos a ver unos cuantos aspectos más de eso. Está como por el día De 3 acuerdo. 4. Vamos a ver que tenemos esta. La otra semana vamos a ver listas y estructuras de datos. Y la otra semana ya entraríamos a estructuras de control. Y las primeras que vemos son los if, los for y los while. Así que básicamente yo creo que ya estamos terminando y si quiere mejor dejémoslo más los otros 4 temas que vamos a ver para el siguiente martes, porque aquí creo que ya nos va a dar tiempo. O sea, nos falta ver todavía, pero pueden ustedes ahí ver y si pueden hacer el proyecto, ¿verdad? Conversiones
nos quedamos, ¿verdad? Vamos a ver formatear cadenas, los operadores matemáticos que existen y el redondeo. Y luego vamos a hacer un proyecto, ¿verdad? Que nuevamente utiliza variables, ¿verdad? Eh, es una operación de un cálculo del 13%, ¿verdad? De comisiones de ventas. Pero vamos a tocarlo en la siguiente clase. Por lo cual, yo creo que, como les digo, estamos terminando y yo solo quiero decirles que vamos a ir poco a poco y vamos a ir avanzando poco a poco. Es bueno que ya conozcan algunas cosas como C++ o estructuras de datos. Y si no conocen, no tengan pena. Este curso, si se dan cuenta, es bastante así. Comienza así desde principiante, pero ya la clase pasada les mostré que hacemos hasta juegos, ¿verdad? Y interfaces. Así que, jóvenes, solo los dejo con la secretaria para la asistencia y aquí dejo de grabar para que la grabación no tenga más ya.